Bueno, pues buenas tardes. En España son las 7:10 de la tarde aquí y buenos días en varios de los países de Latinoamérica que nos están viendo, desde México hasta Colombia, Chile, varios países de Centroamérica. Tenemos la suerte de contar hoy con nosotros en esta actividad que hacemos dentro del marco de las actividades del Máster de Mindfulness con Fernando de Torrijos. Él ha estado varias veces en Zaragoza y las 2 veces que estuvo, pues tuvimos la oportunidad de ver también a Jon Kabat-Zinn. Él fue quien facilitó la posibilidad de que Jon Kabat-Zinn estuviese en Zaragoza. Yo por eso le estoy profundamente agradecido. Y esta vez viene a hablarnos de un tema que está relacionado con las nuevas tecnologías, con los efectos de la pandemia, etcétera. Él nos irá contando. Y para presentar a Fernando, la verdad es que no necesita presentación, todos le conocemos desde hace muchos años, pero por supuesto podríamos enfatizar el hecho de que hace 30 años aproximadamente, ¿no?, que empezó a colaborar con Jon Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts, dando aquellos primeros cursos de MBSR en la época en que ni siquiera se llamaba así y que era realmente complicado hablar de mindfulness, promocionar el mindfulness en un contexto cultural e ideológico donde fácilmente se tachaba, ¿no?, de New Age, pop, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que este fue uno de los grandes desafíos de Jon Kabat-Zinn, ¿no?, el darle esta patina de formalidad y seriedad, ¿no? Entonces, Fernando ha sido la persona que le ha acompañado a Jon Kabat-Zinn para su extensión del mindfulness en los países de habla hispana y hemos tenido la suerte de tenerle a él como referencia. Pero más allá de esto, yo quería insistir en que él siempre ha sido un buscador de la verdad, sea lo que sea, tal cosa, ¿no? Y bueno, tiene una historia apasionante, una biografía fascinante, que espero que algún retazo cuente si quiere, pero por ejemplo, él conoció a Krishnamurti, ¿no?, una persona que yo también admiro mucho, y bueno, ha tenido contacto con personas muy interesantes del mundo de la meditación a lo largo de toda su vida. Por todo eso, estoy seguro de que lo que nos va a contar hoy, fuese lo que fuese, nos va a contar esto, pero cualquier otra cosa que nos contase sería apasionante y valdría la pena estar aquí y escucharlo. Muchas gracias. Gracias, Javier, por invitarme y darme la oportunidad de volver una vez más a Zaragoza, porque hice el campamento en la Mili, aquí en Zaragoza, en San Gregorio, en verano, imagínate. Pero de ahí fui a Candanchú y estuve año y pico, y luego fui a Baqueira durante 9 años. O sea, me conozco el Pirineo entero y eso fue realmente increíble, hasta que me dio por irme por el mundo para explorar más las tradiciones sagradas de la humanidad, y en esos viajes, y aprender inglés, en esos viajes conocí a mi esposa en California, americana. Vinimos a Torrelodones a casarnos aquí y de aquí a allí, a Worcester, Massachusetts, sin saber por qué. Y el sin saber por qué la respuesta llegó cuando conocí a Jon Kabat-Zinn. ¿Y cómo le conocí? Había un programa especial que hicieron de cuerpo y alma, que se llamaba, donde todos estos pioneros de la medicina integrativa se reunían en Boston a presentar los temas que ellos habían decidido iniciar. Brian Weiss, el famoso psiquiatra de Miami, Bernie Siegel, John Borisenko, Dean Ornish, etc. Y entre ellos, Jon Kabat-Zinn. Yo entonces trabajaba en una clínica comunitaria y vi el programa, digo, yo tengo que ir ahí, esto me interesa mucho, quiero enterarme más de todo esto y de estos individuos. Y fui, y la primera charla la dio un poeta americano de origen nórdico, un hombretón que le encantaba tocar la cítara. Y conecté con él después de la charla, una charla magistral, en que exploraba el qué significa ser un ser humano y la responsabilidad de estar vivos. Conecté con él
y le dije de mi amor por Antonio Machado, porque este señor, Robert Bly, había traducido a Juan Ramón Jiménez, Machado, Neruda, varios poetas más. Y al decirle mi amor por Machado y indicarle que tenía la cassette de Juan Manuel Serrat, homenaje a Machado, me dijo, oye, me gustaría tener una copia de esa cassette. Digo, bueno, voy a casa esta noche y te la traigo mañana. Este programa tenía lugar en el Park Plaza Hotel en Boston, que para la charla inicial había más de 2000 personas. Ese lugar siempre se llena. Y tempranito por la mañana le doy la cassette, me da una bolsita con sus libros firmados, algunos de sus libros, y enfrente de todas esas personas dice, voy a dedicarle a mi amigo Fernando, que vive en Worcester, un poema de don Antonio Machado. Con John Kabat-Zinn, cuando fuimos a Argentina por primera vez juntos, John me dijo, recitamos el poema. John lo dio en inglés y yo lo di en español, en castellano. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. Llamó a mi corazón un claro día con un perfume de jazmín el viento. A cambio de este aroma, todo el aroma de tus rosas quiero. No tengo rosas, ya no hay flores en mi jardín. Todas se han muerto. Me llevaré los llantos de las fuentes, las hojas amarillas, los mustios pétalos. El viento huyó. Mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? El viento huyó. Mi corazón sangraba. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? En eso, yo estaba sentado en la primera fila, como Javier aquí, 2 butacas para allá estaba John Kabat-Zinn y luego estaba Bernie Siegel. John Kabat-Zinn iba a introducir a Bernie Siegel porque era el primer conferenciante de la mañana. Se acercó a mí, John, y dice, ¿tú hablas español? Sí. ¿Y vives en Worcester? Sí. ¿Y te gusta todo esto? Sí. ¿Y sabes quién soy? Digo, sí, te he visto en ese programa, en la tele, La sanación y la mente. ¿Qué te parece? Bueno, está interesante, por eso he venido, ¿no? Y me ha apuntado a tu... Entonces me dio su tarjeta, ¿quieres venir a comer conmigo la semana próxima? Y eso, ahí se inició un romance de estos, una unión de esas que no era casual. Él tenía un dinero que le había dado una fundación de Nueva York de $500,000 para ver si su programa funcionaba en los barrios pobres de Worcester, con inmigrantes ilegales, gente que vivía debajo del puente, gente sin recursos, y entonces necesitaba a alguien con mis características y conocimiento del sistema de salud de Massachusetts que yo tenía en aquel tiempo. Y así es como empecé este recorrido con él. Muchos me figuro que ya lo sabréis. Él se incorpora después de sacar su doctorado en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, en biología molecular. Termina su PhD y decide venir a Worcester, al hospital. El hospital era bastante nuevo. Acababa de incorporar 2 años antes la Universidad de Massachusetts, el primer centro médico que tenían. John se incorpora ahí y empieza a explorar anatomía y a hacer diferentes cosas. Conocí a algunos de sus compañeros 20, 30 años después y me decían, qué pesado era. Estábamos explorando un cadáver y se levantaba y decía, es que para que el pie se pueda mover hay que levantarlo de esta forma, entonces se planta con una delicadeza e insistiendo todos los días con ese tema. John estaba muy interesado en saber por qué el ser humano sufre tanto. Y era algo que yo tenía en común con él. Yo estaba también explorando el por qué tanto sufrimiento, el por qué nos hacemos tanto daño unos a otros, constantemente.
Entonces John se fue a un retiro de meditación de una semana en el centro de meditación en Barry, ahí en Massachusetts, y en el último día, más o menos, le vino la inspiración del programa entero que iba a fundar en el hospital. Eso fue en 1979. Un programa que se ubicó dentro del Departamento de Medicina Conductista. La jefa de ese programa era la doctora Yuri Okin, y se llamó inicialmente el programa de John, las actividades que quería hacer, Medicina Mente-Cuerpo. Simplemente, Medicina Mente-Cuerpo. Y en vez de llamarlo clases de yoga o clases de meditación, decidió poner clínica de reducción de estrés y relajación. Clínica de reducción de estrés y relajación. Y todo el mundo que pasaba por debajo del cartel que estaba en el pasillo decía: yo necesito eso, yo necesito eso, necesito eso. Entonces desarrolló él el currículum, más o menos, que luego se fue refinando en el transcurso de los años, y empezó a hablar con médicos, amigos, dentro de la institución, para preguntarles qué tal iban con sus pacientes, cuántos pacientes de los que veían mejoraban. Y lo que le dijeron es un 10, un 15%, no más. ¿Y por qué? No se toman los medicamentos, no acuden a las citas, su vida es una catástrofe, por más que traten, se les hace completamente imposible o muy difícil. Entonces decidió, como él dice, hacer una red que pudiera recoger a todas las personas que se caían por las grietas del sistema. Pidió a algunos de esos médicos que le mandaran pacientes con condiciones crónicas extremas, y empezó a dar el curso, a dar las clases. Entonces, lo que llegamos a la conclusión, casi de inmediato, pero en el transcurso de los años, que las personas que nos mandaban, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, no eran los que ellos sabían manejar, sino los que ya habían tirado la toalla y no sabían qué hacer con ellos. O sea, que eran las personas con mayor dificultad. Y ahí se iniciaban las clases con 20, 25, 30, 35 pacientes en el mismo salón donde nos íbamos a reunir durante 8 semanas. Entonces decidió hacerlo en un hospital porque consideró que un hospital es el imán que atrae a las personas con exceso de sufrimiento. Y empezar, en lugar de irlas a buscar ahí y allá, pues entonces hacerlo desde allá. Todos los pacientes eran referidos por los profesionales de la salud, y decidió que el programa tuviera 8 semanas y las clases fueran de 2 horas y media cada una. Había una entrevista inicial que se hacía a los pacientes, donde estos adquirían un compromiso después de explicarles de qué iba a tratar el programa, y entonces eran invitados a acudir a las clases. Cuando yo me encargué de los programas de los barrios pobres, para yo lograr que estas personas hicieran el compromiso, tuve que hacer lo que siempre explico el mismo ejemplo. Una mujer que vivía en su coche. Todas sus posesiones estaban en el coche y el coche no funcionaba. El coche llevaba 2 o 3 años sin funcionar y estaba aparcado en una de las calles de los barrios pobres de Worcester. Su psicóloga la mandó al programa y vino a la entrevista conmigo, entrevista inicial, y la preguntó, ¿la ha explicado su psicóloga de qué trata el programa? Y me dice, no me ha dicho nada. ¿No le ha explicado nada? No, me ha dicho solamente, vete a este lugar y hay un señor que se llama Fernando, que es muy simpático, y que él te lo explique. Digo, bueno, pues lo hacemos así. Y entonces, viendo su confusión, porque me decía, yo he probado todo ya, he probado todo lo que ofrecen, y no logro salir del hoyo.
y de la oscuridad. La pregunté si conocía quién era Miguel Ángel, el pintor escultor italiano. Dice, pues no sé. Digo, pues mira, hacía unas cosas maravillosas. Hizo una estatua, la de la Piedad, que está en el Vaticano, en mármol de Carrara, y cuando decidió hacer esta estatua, porque alguien se la había pedido, fue al lugar donde guardaban todas las moles de piedra que cortaban y seleccionaban, a escoger una. Miró alrededor y le dijo al capataz, no veo aquí la mole de piedra que quiero, podemos ir a la cantera y yo explorar de donde cortáis la roca, etc. Fueron a la cantera y dijo, de aquella esquina donde el sol está ahora brillando, de ahí quiero que me bajéis la pieza de mármol. Y le dijo el capataz, dice, pero es lo mismo que tenemos aquí. Dice, no quiero esa. Va a tardar 3 meses o 4 meses, no me importa, estoy haciendo otros trabajos. Esto es lo que yo le estaba explicando a la señora. Digo, pues lo bajaron y a los 3 meses fue allí, la miró y dijo, sí, perfecto. Dice, ¿por qué esta y no esta? Dice, porque lo que voy a esculpir está ahí dentro. Le dije a esta señora, todos los seres humanos nacemos con una joya preciosa en el interior. En unos es un rubí, en otros es una perla, en otros es un zafiro, en otros una esmeralda preciosa, que luce desde el primer día hasta el último día y que nos acompaña siempre. Surge con la primera respiración y va a estar con nosotros hasta la última respiración y nos va a estar indicando el camino, iluminando el camino. Pero en el momento que nacemos, dependiendo de dónde nacemos, de familia, de situación, nos empiezan a dar bofetadas, se empieza a crear un nubarrón de incertidumbre, falta de autoestima, miedo, etc., que dejamos de ver esa belleza que todos tenemos en el interior y que está ahí, pero que se ha oscurecido. No la joya nunca se afecta, pero todo ese recubrimiento no nos permite verla y que otros la vean. Entonces, eso más añadiendo un jardín con el que todos nacimos y que está también en el interior. Alma, ¿qué has hecho de tu pobre huerto? Un huerto que está ahí en el interior, que vinimos a cultivar, por la razón que sea también, la mayoría de la gente no sabe que lo tiene y se dedica a tratar de ayudar a los huertos de los demás, en vez de entrar a observar el suyo y empezar a quitar malezas y empezar a plantar semillas que tengan alma y significado para ellos. En el programa de reducción de estrés, si usted se quiere inscribir, lo que vamos a hacer son una serie de prácticas del cultivo de la atención que nos van a permitir empezar a eliminar esos nubarrones de miedo, falta de autoestima, etc. Todo eso que están ahí obstáculos. ¿Quiere usted participar? Y la señora, ¿dónde firmo? Y eso fue un paciente, otro paciente, ¿dónde firmo, por favor? Que no va a ser fácil, que les voy a dar tareas todas las semanas, que van a tener que escucharme en una cassette, eran entonces, durante 45 minutos al día y hacer sus prácticas. ¿Dónde firmo? Ahí se iniciaba el compromiso. Ahí se iniciaba el compromiso. ¿Qué tengo que hacer yo mismo? ¿Qué tengo que hacer yo misma, por mí mismo, por mí misma? Para ayudar a mi médico, para ayudar a mi tratamiento, para ayudarme en la vida, para poder recuperar el sentido de dirección en mi vida. Eso es lo que Jon Kabat-Zinn creó con este programa. Que las personas pudieran ellas mismas encontrar en sí mismas recursos que las ayudaran a mejorar con la condición que tuvieran. Porque en la mayoría de los casos, el estrés crónico de la vida diaria, que hoy en día con lo de la pandemia está por todas partes, era el que estaba creando la mayoría de los problemas.
Y si aprendíamos a reducir esos niveles de estrés de alguna forma, algo podría ocurrir. Nunca prometíamos nada, Pero claro, cuando yo ya me uní, que eran ya 10, 12 años de programa, yo decía, han pasado ya 5.000 personas por este programa y siguen viniendo. O sea, no le prometo nada, pero ahí lo tiene. Entonces, en esas clases, ya me voy a levantar otra vez un poquito, en esas clases, y esto una de mis compañeras, Elana Rosenbaum, lo mencionó, en una de las reuniones que teníamos de instructores semanales. La primera clase, lo más importante es estar presente con todos los participantes. En esa primera clase damos una orientación que ya habíamos dado en la entrevista inicial y a continuación hacemos un poquito de práctica, hago una especie de meditación con las 3 preguntas: ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? 2 o 3 de las personas hablan sobre ese tema y después hacemos una gira por toda la habitación preguntando: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Hacia dónde vas? Y el instructor está totalmente presente, 100% con cada uno de los participantes. Incluso si es necesario y tengo mi cojín, me voy acercando a la silla de la persona. Si la persona está muy nerviosa, como ocurría en los barrios pobres, había veces que les daba las campanitas para la meditación, para que tuvieran algo en lo que agarrarse. Pero esa primera clase era crucial, que esa conexión se iniciara entre el instructor y cada una de las personas, estando totalmente presente en la condición que cada persona estuviera. Y que todos los participantes se dieran cuenta que todos ellos eran importantes. Y entonces algunas veces, algunas de las cosas que explicaban eran útiles para el resto del grupo, y entonces de esa persona digo, no te lo tomes a forma personal, pero lo voy a abrir al grupo entero, porque es importante que exploremos ya de inicio esto. Entonces esa clase algunas veces duraba más si teníamos mucha gente en la clase. Si había gente que no les gustaba hablar, pues decían algo muy cortito. Si había gente que les encantaba hablar, se podían estirar un montón, y para eso tenía las campanitas. Yo ya se lo avisaba: si hay alguna persona que se empieza a ir por ahí a enredarse en 1000 cosas, tengo las campanitas para detener. Entonces, primera clase, estar presente con todos ellos, incondicionalmente como instructor. El resto del programa, las otras 7 clases, practicar. Las prácticas formales y las prácticas informales. 7 días a la semana. Bueno, decíamos uno de descanso, si se querían tomar. 6 días a la semana. 45 minutos, escuchando la voz de Fernando con el escáner corporal. Y esas otras 7 semanas dedicábamos la mitad del tiempo de cada clase a practicar en la clase, porque había gente que se escapaba de las prácticas en casa, por una razón y otra, y el instructor tenía que seguir enfadándose amablemente, como yo decía, yo sí me enfado amablemente, para que por fin entraran en la práctica y escucharan la grabación, y media clase de prácticas y la otra media exploración de la práctica, cómo les ha ido, en casa y aquí, cómo les ha ido. Porque el programa tiene un proceso súper claro, está basado en el Satipatthana Sutta, que es una práctica que hizo el Buda en su tiempo, precisamente para averiguar de dónde viene el sufrimiento. Pero en este programa de reducción de estrés es totalmente laico, es súper claro, con lenguaje de la vida diaria. Entonces, las 2 primeras clases es el surgir del momento presente, cómo ayudar a la mente confusa, bulliciosa, o Krishnamurti le llama el cerebro viejo, a dejar de interferir, que está constantemente tratando de
interferir. Entonces, esas 2 primeras semanas con las prácticas es para ayudar a que se vaya calmando poco a poco. Por medio de visitar el cuerpo y por medio de conectar con la respiración. Visitar el cuerpo es crucial. Y ahora daré algunas notas de la introducción de la cassette que tengo aquí. Y la respiración es también tremendamente importante. Hacemos la respiración abdominal al principio y algunos otros ejercicios de respiración, porque la respiración nos acompaña desde el primer día hasta el último día. Como dice el eslogan de la tarjeta American Express, no puedes salir de casa sin ella, te acompaña a todas partes, y siempre está en el momento presente. Siempre está en el momento presente. Entonces, en cuanto ésta se distrae, la traes de vuelta aquí. Y esta se vuelve a distraer y la traes de vuelta aquí. Y se vuelve a distraer y la traes de vuelta. 1 y 1000 veces. Para irle enseñando a la mente bulliciosa, egoica, basada en el tiempo y en tu historia, de que no es la jefa. O el jefe, si es un mayordomo. No es la jefa o el jefe, sino que es un elemento tremendamente necesario, o sea, es tremendamente necesario. Es un buen mayordomo o una buena asistente, punto, pero no es la jefa de la casa, no es la jefa, y nosotros tenemos que empezarla a decir qué es lo que queremos que haga y qué es lo que no queremos que haga y cuándo se debe callar, pero claro, esta es tremendamente rebelde. Esta es como un niño malcriado que dice, pues no me da la gana, y es por eso que hay que tener tremenda paciencia. Entonces, cuando hacemos la exploración guiada del cuerpo de 45 minutos, hoy en día hay gente, ¿por qué no se hace de 30? ¿Por qué no se hace de 15? ¿Por qué de 45 minutos? Se inicia con esto. Usando esta grabación de forma regular y haciendo lo que en ella se indica, estarás asumiendo un rol activo y poderoso para mejorar tu salud. Lo mejor durante este proceso es que trates de mantenerte despierto hasta el final de la grabación. Este segmento consiste en una meditación guiada recorriendo diversas partes del cuerpo, especialmente diseñada para ayudarte a entrar y permanecer en un estado de profunda relajación física y mental. Es muy importante que se prepare para hacer esta relajación en un lugar abrigado y protegido en el que se sienta confortable y seguro y a una hora en la que ni ruidos ni persona alguna pueda interrumpirle. Y siguen las instrucciones. Y yo digo, estas instrucciones escúchalas siempre. No te saltes lleva la atención al dedo gordo del pie izquierdo. No, escucha las instrucciones siempre, cada vez que vayas a practicar, porque te da un sentido de compromiso. Porque es como un mensaje subliminal que te está indicando por qué estás haciendo esto y la importancia de hacer esto, para adquirir o recuperar la responsabilidad que significa ser un ser humano y contribuir en la vida a aquello que tú puedas contribuir mejor, de mejor forma. Es importantísimo escucharlo. No adquieres ese sentido de compromiso y luego sí, llegas y ahora vamos a notar la respiración, notar el abdomen, cómo sube y baja, y en la próxima respiración mandemos la respiración al dedo gordo del pie izquierdo. Y hay mucha gente que le decía a John, ¿cómo yo puedo mandar la respiración al dedo gordo del pie izquierdo si la respiración se queda en los pulmones? Ya está la mente bulliciosa creando obstáculos. Muy simplemente, es la energía vital, es la vitalidad. Y al poner atención, notar la respiración y enfocar de forma que esa energía llegue hasta el dedo gordo del pie izquierdo, estamos dando un sentido de dirección a nuestra vida, estamos empezando a tomar un sentido de dirección. Ahora el dedo gordo, ahora el segundo dedo, ahora el tercero, ahora el tobillo, ahora a la rodilla. Y no solo eso, empezamos a escuchar al cuerpo. Y ese es el fundamento de la medicina mente-cuerpo.
El cuerpo ha sido abandonado. No le escuchamos nunca. Me duele la cabeza, una aspirina. Me he torcido un tobillo, esto. Nada. Y la mente loca de la casa. Para acá, para allá, para arriba, para abajo, todo el día, atareada con 1000 rollos, mil tareas. Esta interacción con el escáner corporal es increíblemente buena para los pacientes, sobre todo esas 2 primeras semanas, y luego van a seguir también practicando. ¿Por qué? Porque empiezas a aprender a escuchar el cuerpo, y el cuerpo te va a adorar por eso. Por fin me estás escuchando. Dice, pero es que mi dolor de ciática es mucho más fuerte que antes. Claro, porque el cuerpo se está dando cuenta que lo estás escuchando y te está llamando a gritos ahora. Antes te distraías, no le ponías atención, ahora le estás poniendo total atención. Y ahí es donde empieza poco a poco esa modificación. Las endorfinas empiezan a descender por el cuerpo. Y aquello que se pueda reparar, que estaba basado en el estrés, en exceso de estrés, empieza a rectificarse. Empieza a rectificarse. ¿Y qué estamos haciendo en relación a la mente? La estamos manteniendo atenta al cuerpo, paso a paso, paso a paso. No es fácil la práctica. Para muchas personas es como si fuera un castigo, algunos. Es que yo no aguanto, pero digo, un ejemplo pongo, un señor que a su mujer le habían dado, tenía un quiste en el cerebro y le daban 6 meses de vida, tenía 2 hijos mellizos, gemelos, y uno más pequeño. Los gemelos tenían 12 años y el más pequeño tenía 8, y vino a la entrevista inicial y está en la clínica central. Y me acuerdo que le digo, ¿qué es lo que haces teniendo esto? Ahora tú eres responsable de la casa, de los niños, del trabajo. Tu mujer todavía sigue aquí y allá haciendo cosas en la casa, pero va perdiendo su función. ¿Cómo haces para reducir tu estrés? Y me dijo, yo llego a casa, tomo mi bicicleta y me voy media hora por ahí hasta que me agoto, y entonces vuelvo a casa. Digo, pues este programa va a ser muy difícil para ti, porque te voy a pedir que te acuestes cada día 45 minutos en el suelo, sin hacer nada, simplemente observando el cuerpo. Y me dijo, lo que sea, lo que sea. Y en la segunda clase, después de haber hecho prácticas y prácticas, les habíamos dado un ejercicio de 9 puntos que hay que resolver, y la solución es salirse de la caja y ver las cosas con una perspectiva más amplia. Y este mismo señor dijo, ¿puedo yo hacer un comentario en relación a ese ejercicio? Digo, adelante, por favor. Dice, llegué a casa el otro día y los gemelos de 12 años estaban a puñetazo limpio el uno con el otro, y habían roto un jarrón y estaba la lámpara que iba a caer, y mientras su madre estaba en la cocina sin enterarse prácticamente de nada. ¿Y sabéis lo que hice? Le dijo a la clase entera, eché un paso para atrás y les observé. Y seguían dándose puñetazos. Y seguían. Fue un minuto interminable. Y por fin se paran y me miran, como diciendo, ¿cómo no nos has echado a la calle todavía, papá? Entonces los miró y les dijo, hijos, entiendo por qué estáis haciendo esto, porque estáis sufriendo tremendamente y tenéis tremenda frustración y no sabéis cómo resolver la situación, y lo estáis haciendo de la única forma que sabéis, a puñetazo limpio. Pero nos tenemos que ayudar unos a otros, si no, no vamos a sobrevivir. Y entonces se acercaron al padre, se abrazaron los 3, y tenemos que ayudar también a vuestro hermano pequeño y ayudar a mamá en este proceso. Este hombre tomó el curso 2 veces, me pidió repetir, y al final del segundo curso me llamó que su mujer había fallecido y estaban los 3 niños, él y los padres de ella, presentes en el último aliento de su esposa, y dio una donación a la clínica. Pero parece que
que uno tiene que estar sufriendo tremendamente para tomarse todo esto en serio. Tomárselo realmente en serio. Y decir, no, no he venido aquí a perder el tiempo. He venido aquí a encontrar en mí mismo la razón por la que he nacido. ¿Y qué quiero hacer con el resto de mi vida? ¿Qué quiero hacer con el resto de mi vida? Recuperar ese sentido de dirección. Y poder dar no solo a mí, sino al espacio en el que normalmente funciono, lo que yo pueda dar desde lo profundo. Desde lo profundo. Entonces, estas dos primeras, la tercera y cuarta semana es en el programa, el primero es explorando el surgir del momento presente, dos primeras clases. Clases tercera y cuarta, explorando la raíz del sufrimiento. ¿Es dolor? ¿Es miedo? ¿Qué es lo que es? Y ahí es donde empezamos a entrar en el interior, a entrar poco a poco en el interior, con meditación guiada, y con algunas prácticas de yoga que ya empezamos a hacer. La tercera parte es el papel de la atención y la intención en la autorregulación, y la última parte es de la ira a la compasión. El poder transformador de un comportamiento asertivo. Entonces, la segunda parte, y lo había notado aquí, es explorando la raíz del sufrimiento. Las diferentes prácticas que hacemos es, una vez que ya están más o menos en el presente, es bajar de la cabeza al corazón. Porque la cabeza es donde están los problemas. Pero aquí no están los problemas. Cuando fui a psiquiatría, di 150 clases en agudos en psiquiatría, que me pidieron les diera algunas herramientas para poder llevar a casa cuando les mandaban ya para casa una vez estabilizados con medicamentos. Me acuerdo que lo primero que hacía era contarles la historia de cuando me enamoré de mi mujer, o contarles la historia cuando me paró la policía en el estado de Nueva York, de forma que, dramáticamente o lo que fuera, y bajaran de aquí a aquí. Lo de mi mujer bueno, ya la han oído muchísimas personas, o sea que lo digo de nuevo. Yo estaba rastrillando hojas bajo un árbol de pimienta en California, porque estaba ayudando al jardinero, estaba yo tomando unos cursos y mi beca era hacer ese trabajo, y esta pareja de compañeros de clase australianos vienen con esta muchacha que yo no había visto antes, preciosa. Se van acercando hacia mí. Mira, Ruth, te presentamos a Fernando, que es de España, y ella venía de Massachusetts. Y digo, Cupido estaba allí en la rama del árbol con la flechita así. Esto se lo digo a los pacientes psiquiátricos, que estaban todos con la manta encima, con el osito de peluche, que no estaban. Y de repente voy contando todo eso y ves que la manta se cae, y todo el mundo, ¿de verdad? ¿Y qué pasó después? Digo, eso ya es muy privado, eso ya no os lo puedo contar. Digo, pero yo trabajo en el programa de reducción de estrés y he venido aquí a enseñaros algunas cosas que en momentos de crisis os puedan ser útiles. Si queréis. Y claro, siempre decían, sí, queremos. Y esa historia, un mes después, una señora que repetía, que había caído de nuevo y había vuelto, dice, y ahora va a contar la historia de cuando conoció a su mujer. Espere, ya verá usted. Entonces, ese proceso era el proceso de bajar de aquí a aquí. Porque aquí es donde tenían el problema, pero el problema no lo tenían aquí, de la cabeza al corazón. Y a continuación, la siguiente etapa es la del papel de la atención, la intención en la autorregulación, y entonces yo lo catalogo porque ahí es cuando empezamos a hablar qué es el estrés, cómo funciona el estrés, la fisiología del estrés, qué ocurre en el cerebro, etcétera, etcétera. Es pasar del pensamiento al entendimiento. Pasar del pensamiento al entendimiento. El pensamiento es la loca de la casa, el entendimiento es algo que viene de más allá. Ajá,
el ajá que ocurre en las clases quinta y sexta, en que vas viendo a los pacientes en el grupo. ¡Ah! Lo entendí. Ya veo cuál es mi piedra. Ya veo qué es lo que me está paralizando. Ya veo qué es lo que no me deja moverme. Y por fin, de la ira a la compasión, el poder transformador de un comportamiento asertivo es desde aquí, desde el corazón, abrir la percepción a todo. Y pasas de la dualidad a la no dualidad, a sentirte uno con todos alrededor tuyo. En las clases es una preciosidad. Es una preciosidad. Entonces, lo que les digo al final, cuando ya estamos llegando a las últimas clases, hemos estado durante estas semanas hilando un telar, un tapiz precioso hemos hecho, con los hilos de cada uno. Con los hilos de cada uno de los participantes hemos estado bordando este increíble tapiz de qué significa ser un ser humano. Porque la experiencia de cada uno, y esto se lo voy repitiendo clase tras clase, es crucial porque cada uno hemos nacido en un lugar diferente, en una familia diferente, tenemos unas situaciones diferentes, pero tu experiencia es excelente para el resto del grupo, para aprender dónde viene el sufrimiento, qué significa ser un ser humano. Entonces, la colaboración de todos en este proceso es crucial. Es crucial, pero para eso hay que hacer las prácticas todas las semanas en casa, todos los días, para que tú puedas aportar lo tuyo, que es bello, como lo de cualquier otro. Lo bueno, lo feo, lo malo, lo que surja, pero estamos limpiando, estamos eliminando de nosotros aquello que es un obstáculo, aquello que se incrustó y se quedó grabado en las células del pie derecho, o aquí en el trasero, o donde sea, una bofetada que te dieron, un insulto que te hizo tu padre cuando tenías 4 años, lo que sea, se quedó por ahí grabado. El cuerpo te va hablando, lo vas notando y vas diciendo, ¡ah! Y lo vamos dejando ir. Y es persona tras persona, tras persona, tras persona. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la joya esa que tienen todos ahí en el interior empieza a manifestarse y lo empiezas a ver en las miradas de los participantes. Hay como una especie de luminosidad. Y entonces van pasando del pensamiento al entendimiento. Ajá, ahora lo entendí. Ahora sé cuál era el obstáculo. Ahora sé lo que me impedía el realmente conocerme, saber quién soy. Y se genera un amor en el grupo que es de donde desciende la oxitocina. La oxitocina, tenemos las endorfinas y la oxitocina, que es la energía de grupo, que en enseñar telemáticamente, que estaba haciendo esto, es mucho más fácil, le cuesta mucho más trabajo al instructor hacerlo con cada uno en su pantallita. Se puede, pero no es fácil. Hablaré un poquito de ello. Me diréis cuando... Ajá, no, todavía... beber un poquito de agua. Entonces, eso es lo que me fascinó del programa de reducción de estrés. Eso es lo que la clínica... son un montón de años. Y dices, ¿es siempre... o sea, es repetitivo? No. Yo cuando digo el poema de Machado o el poema de estar perdidos, es siempre nuevo. Es siempre nuevo. Y las personas lo dicen. Dice, te lo he escuchado decir 20 veces. Pero siempre es nuevo. Eso es importante. Cada clase que uno da, no la das, no, es como si la estuvieras dando por primera vez, como si nunca la hubieras dado antes. Y esto del mindfulness, que antes, al principio no se usaba la palabra mindfulness, esto del mindfulness, que la gente, yo hago mindfulness, es que yo sé que,
Si dices eso no tienes ni idea de lo que es mindfulness. Porque mindfulness es una habilidad humana que todos poseemos. Daniel Goleman lo pone en su libro Inteligencia Emocional. Mindfulness es el chaleco salvavidas de la inteligencia emocional. Es una habilidad humana que está medio dormida, porque siempre estamos enredados en la mente bulliciosa o el cerebro viejo, siempre. A la que nos descuidamos, ahí está. Y en el momento que surge una emoción en el lado, a este la ve y se enreda y la acelera y la agita y la mueve hasta que te saca de tus casillas y tienes que venir aquí a ver a Javier para recibir tratamiento. Meditación y mindfulness, hay muchas personas que confunden una cosa con la otra. Meditación, Antonio Machado, converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Los toltecas. Esos toltecas eran realmente sabios. Sabían dialogar con su propio corazón. Es una intimidad. Es entrar en tu interior. Es conocerte a ti mismo. El escáner corporal, el yoga atento, el caminar atentos, la meditación sentados, con sus diferentes niveles, etc. Prácticas de meditación para desarrollar mindfulness, para que el estar en el momento presente se vaya en ti manifestando las 24 horas del día. Para hacer eso te retiras a meditar media hora, 45 minutos, y entonces eso va a permitir que la mente bulliciosa se vaya callando y la mente silenciosa se vaya manifestando. La bulliciosa se vaya callando y la silenciosa se vaya manifestando. Solo hay una mente, pero tiene estos dos aspectos. La primera, la bulliciosa, es la que reside en la memoria ordinaria, pasado, futuro y toda la historia que llevas ahí acumulada. La mente silenciosa está enraizada en la memoria trascendental, que es la creativa, la intuitiva, de donde te viene la inspiración, de donde te viene la compasión, porque es compasión, sabiduría juntas, de ahí viene. Pero solamente puede accederse a esa otra memoria en la quietud y estando en el momento presente. Puedes estar en la calle, pero ¡wow!, te llega la inspiración. Y es la práctica esta del programa de reducción de estrés y las prácticas de mindfulness lo que va haciendo eso. Y entonces, cuando la silenciosa, o sea, la mente, o Krishnamurti le llama el cerebro nuevo, el cerebro viejo, el cerebro nuevo. Cuando el cerebro nuevo es el que empieza a estar y entonces no tiene memoria de nada, ve un árbol como si lo viera por primera vez, ve la sonrisa de su esposa como si la viera por primera vez, come una tortilla de patatas como si la comiera por primera vez. No basado en la memoria. Entonces la vida es algo completamente diferente y una de las primeras cosas que desaparece es el miedo. El miedo es algo que... porque ya uno no está comparando. Uno no está comparando. Entonces ahora voy a ir a... Si os cansáis me lo decís. Yo los que están de lejos, yo como no les veo, no, yo os veo a vosotros y como tenéis la mascarilla tampoco sé. Pero bueno. Ahora voy a la formación Zoom. Yo siempre me negué a hacer algo telemático. Digo, eso no puede funcionar. Porque no puedes crear esa energía de grupo, no puedes ir hilando ese telar con los hilos de cada uno. Digo, ¿cómo vamos a hacer eso? Una amiguete ahí en Burgos
Jaime, tienes que hacer algo, pero yo no sé, me compré un libro Zoom para tontos, de estos que te venden, ¿no? Para leérmelo y empezar en casa a hacer práctica. Digo, bueno, vamos a hacer una meditación, vamos a hacer esto, tal. Y luego ya me empezaron a animar unos y otros y digo, venga, vamos a tratar. Ya me compré una computadora nueva que puedo ver 50 personas, 50 cuadritos en la pantalla y cosas de esas, y ahí fuimos. Entonces decidí crear un programa diferente, que pasara también por todo el proceso, pero de forma diferente, mandándoles a los alumnos tareas, mandándoles también las grabaciones para que pudieran practicar, pero hice tres niveles, que están en la escuela de Pitágoras y las escuelas tibetanas. Y el primer nivel es en Pitágoras será el acusticoi, que en las orientales, la tibetana es el sravaka, el que escucha. Y ese es para principiantes, para pacientes, el normal, el base. Luego hice el segundo, que es el matematikoi, o el pratyeka, el que aprende, el que quiere aprender a enseñar este tema. Entonces hice ese otro curso. Y después el tercero, que es el del maestro, o el bodhisattva, que es el que enseña, Pero de acuerdo al Dalai Lama, en una charla que dio en Santa Bárbara hace mucho tiempo, cada uno de esos cursos encierra los 3 niveles. Cada uno de los cursos encierra los 3 niveles. Porque el paciente, el acusticoi, empieza simplemente escuchando, pero luego va aprendiendo cuando entra en el interior lo que realmente está ahí y después lo empieza a manifestar en su vida, en el ambiente donde vive. O sea que está enseñando aunque lo haga en silencio. Cambia su actitud y entonces esa nueva vibración la perciben otros. Y luego, pues en el instructor, claro, ese es un poco más duro, y ahí el problema en el del instructor, que muchos de los instructores de estos temas y de otros temas, es la arrogancia espiritual, el creerse superiores a otros, el creer yo ya lo sé todo y ahora escuchadme que yo os voy aquí desde el púlpito a decir, a sabiendas de que es un ser humano más y que eso no funciona, al final se va a caer de la plataforma, y eso ocurre a todos, incluso los más famosos, y eso yo alguna vez he tenido que tirarle a alguien de la chaqueta, y a mí mi mujer es la que me tira de la chaqueta más que nada, cuando te empiezas a dar importancia personal porque has aprendido esto o lo otro. No. Y por último, el tercer paso, y esto lo saco de Santa Teresa de Ávila, estas 3, y San Juan de la Cruz, estos. El tercer paso es la polilla, que se cree superior al gusano, que estaba antes, y se transforma en eso, se va acercando a la llama, va viendo la luz está clara, esa luz que lleva adentro está siendo atraída por la llama que está ahí, y entonces al acercarse la polilla a la llama, la polilla se consume, porque como John Kabat-Zinn lo ha repetido 1000 veces, esto requiere nada más y menos que todo. Tienes que darlo todo. Y en esa transformación no ves lo que hay detrás de la llama, porque nadie lo puede ver ni mencionar, pero a partir de ahí la llama se manifiesta a través tuyo, sin decir nada. Hay como una especie de fluidez. Y empiezas a entender que las diferencias entre seres humanos, partidos políticos, esto, lo otro, cada uno está tratando de hacer lo mejor que puede, y la mayoría, el 90%, están completamente confundidos. Todos todavía estamos en una época muy difícil, y ahora con la pandemia muchísimo más. Pero la joya en cada persona está ahí, por perdidos que estén, está ahí.
Y entonces aquellos que han logrado permitir que su joya se manifieste, lo que están haciendo es ayudando a otros a que enciendan la suya, a que la suya se manifieste. Entonces, en estos programas que di vía Zoom, como digo, fue más difícil generar toda esa energía que se genera en el presencial, pero aquí lo pude hacer gracias a una ayudante de Barcelona que dije, yo no puedo hacer esto si no tengo a alguien con experiencia técnica, como los dos muchachos que están aquí atrás, que me ayude. Porque si yo tengo que estar, que ahora a este no le funciona el teléfono, que al otro no sé qué, digo, entonces no puedo dar la clase. Y entonces logré que esta persona se ocupara de todas esas cosas, que me organice un cuarto, o sea, un lugar donde todas las tareas son depositadas y las grabaciones, aunque yo las mando directamente a la gente, pero ellos pueden acceder a ello, me graban la clase, pueden acceder a la grabación por si se perdieron alguna cosa, etcétera. Y tengo esta persona técnica que me hace todos esos asuntos. Pónmelos en grupitos de 4. Y me los pone en grupitos de 4 y vamos a explorar esto, vamos a explorar lo otro. Y ha resultado bastante bien. Tengo cantidad de gente que está pidiendo, ¿cuándo vas a hacer los siguientes ciclos, los 3 niveles? Y estoy pensando que quizá los voy a hacer ahora de nuevo este año que empieza. Sin embargo, todavía hay problemas técnicos que me he enterado ayer hablándole a esta mujer, diciendo, oye, yo puedo ver a 50. Personas que tienen una computadora menos capaz ven a 25. Y me dice, pero los de tablet solo ven a 4. Y los del teléfono solo ven a 1. Digo, yo no lo sabía eso. Digo, voy a tener que exigir que todo el mundo tenga computadora. Porque es que si no, no. Y nada de el nombrecito. No, quiero ver caras. Yo por lo menos veo las caras de todos. Quizá ellos no se vean. Ahora, lo bello de esta tecnología es que estás entrando en la casa de 30 personas en 14 países diferentes. Y eso es una maravilla. Personas que no se podían desplazar por una razón u otra y no podían beneficiarse de esto. Entonces, uno tiene que... En esto yo trato de poner el programa tal como es originalmente, pero adaptado. Lo que he hecho ha sido, para cada nivel, 3 semanas, 2 clases por semana. Yo lo hice lunes y miércoles, 2 horas y media cada una de esas clases, y los siguientes, o sea, un total de 6 clases por curso, 2 horas y media, dejando intervalos para que pudieran practicar. Con los cuadritos es más difícil practicar. Hay veces que tengo 2 computadoras en casa, digo, bueno, voy a hacer el escáner, y hay veces me pongo el micrófono al lado, me acuesto en una cama que tengo allá abajo y yo lo voy guiando, ¿no? Y ellos cada uno pues en el salón y esto, lo otro, pero lo van haciendo en su casa. Digo, pero no te moleste nadie. Y el perrito de repente aparece, cosas de esas, ¿no? Pero ha sido muy bonito. Y lo gracioso es que los que empezaron en el primer curso, que era más... se apuntaron, la mitad se apuntaron al segundo y esos mismos se apuntaron al tercero, o sea que hicieron los 3 cursos completos, y entonces crearon también esa comunidad, generaron la oxitoxina también. Fulanita, ¿qué tal en Finlandia? ¿Cómo estás ahí? Oh, todavía estáis ahí de noche, de todo, ¿sabes? Cada uno desde su lugar, esperando la próxima clase para verse de nuevo, Por eso voy a exigir que traten de tener computadora a todo el mundo, que la pidan prestada en la biblioteca o lo que sea, para que puedan ver los rostros de todas las personas que están participando, porque es de tremenda importancia. Entonces no sé qué más contar, quizá podemos entrar ahora a preguntas, y me voy a sentar un poco. Como veis, la pasión... tengo que decir yo el poema de Tente, pero quédate ahí, no te preocupes, este otro poema, que es el de estar perdidos, y es lo que dije en psiquiatría en agudos. Dije, la vida
es bella esto, pero las cosas se complican, por la razón que sea, de forma tal que uno empieza a hacerse daño a sí mismo o dañar a otros, y es por lo que hemos llegado aquí. Entonces, ¿cuál es la razón por la que hemos venido a esta unidad? Que nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Les pregunto, ¿se ha perdido alguna vez usted en el bosque, en la ciudad? Y levantan la mano. ¿Y qué le pasa cuando se pierde y no sabe dónde ir? Oh, lo siento aquí, lo siento allá. Entonces este poema es en base a eso. Si estás perdida, si estás perdido, detente, párate. Los árboles al frente y los matorrales a tu alrededor no están perdidos. El lugar donde estás se llama aquí y tienes que tratarlo como un desconocido poderoso, mas tienes que pedir permiso para conocerlo y que te conozca. El bosque respira, escucha, este contesta. He creado este lugar a tu alrededor. Si te vas, es posible que vuelvas, es decir, aquí. No hay dos árboles iguales para un cuervo. No hay dos ramas iguales para un gorrión si lo que un árbol o un matorral hace está en ti perdido. De seguro que estás perdida. Detente, párate. El bosque sabe dónde estás. Déjale que te encuentre. La vida sabe dónde estás. Déjala que te encuentre. El bosque sabe dónde estás. Déjale que te encuentre. La vida sabe dónde estás. Déjala. Déjala que te encuentre. Muchas gracias, Fernando. Y podemos empezar el turno de preguntas. Ya he puesto también a los online que pueden empezar a preguntar en el chat y cuando queráis abrimos el turno. Bueno, voy a empezar a preguntar yo. Como telonero oficial. ¿Cuál piensas que es el mayor cambio que ha habido en estos 30 años que llevas, ¿no? En la gente que viene a buscar el MBSR, mindfulness, etcétera, ¿no? Ha cambiado mucho el mundo, obviamente, en estos 30 años, pero en tu perspectiva, ¿ha cambiado algo? ¿No? ¿Qué es lo que más te llama la atención en ese sentido? Sí, no todos cambian. Hay personas que, como en los barrios pobres me decían, tenían que tomar el curso 2 o 3 veces para realmente... Estaban tan dañados, estaban tan apaleados por la vida que para poder realmente entrar y ver su propia belleza les era tremendamente difícil. Pero hay muchos que he visto que realmente el cambio que han dado ha sido ¿ya? Y me los encuentro y me lo dicen, y John Kabat-Zinn le pasa lo mismo. Me acuerdo, vino un muchacho de México, un médico de México a Worcester y quería comprar algunos libros. Fuimos a una tienda de libros y estamos pagando y la cajera me dice, ¿es usted Fernando? Y digo, sí. ¿Se acuerda usted de mí? Y digo, no. Digo, yo soy la persona que fui con 17 años a tomar el curso. Digo, tú eres la que viniste y había otra muchacha también de tu edad. Y os juntasteis las dos. Y me dice, sí, y fui con mi madrastra. Dice, fui con mi madrastra y habíamos probado un montón de cosas. Y me dice, el programa me salvó la vida. El programa me salvó la vida. Había tratado de suicidarse varias veces. Y entonces... Sí, vas viendo eso aquí, pero la mayoría no te enteras de lo que ha pasado, pero sí, es tremendo cambio el que... Y a nivel social, lo ves, la cantidad de instructores y personas que están enseñando, la variedad de programas que han surgido del original, con diferentes ramas adaptadas a diferentes necesidades. Pregunta si la misma evidencia de que funciona online igual que presencial. No te puedo decir porque presencial se han hecho estudios, pero no sé si en online se han hecho estudios. Lo de online es muy nuevo, entonces no te puedo decir. Pero mi sentir, o sea, de la percepción que yo tengo por los participantes que todavía se siguen, han creado un grupo y se siguen reuniendo para hacer prácticas meditativas durante semana tras semana, pues sí, ha sido una gran diferencia. O sea, para ellos ha sido muy bueno. Eso lo preguntaban Cristina y Pepe. También nos preguntan si
Leonida Mock, mencionó a Krishnamurti y que le ha conocido. ¿Puede contar algo acerca de esto y lo que le puede haber inspirado? Bueno, yo entré en todo este territorio con un librito pequeño que se le atribuye a Krishnamurti, que es A los pies del maestro, y una de las primeras reglas ahí es el discernimiento. Este librito me lo llevé conmigo a un retiro que yo me hice de 40 y pico días en una cabaña que me hice en el Valle del Tietar, en la provincia de Ávila, y estuve allí. Me quedé delgado así, porque perdí un montón de peso por comer de los árboles nada más. Y luego al llegar a Madrid me encontré un ajo blanco en el año 77, una revista que había de estas ecológicas, y había un artículo de Krishnamurti y me fascinó. Entonces de ahí un librero en Madrid me mandó a la Sociedad Teosófica, entré, escuché a esa gente y digo, oye, esto es una puerta abierta a las tradiciones orientales de las que no tenía idea. Me empecé a interesar y uno de los miembros, tienes que aprender inglés. Pues muy bien. Entonces fui a Estados Unidos, aprendí inglés, tomar yoga, y a Krishnamurti le escucho por primera vez en persona en California, bajo uno de los árboles allí donde tiene su sede. Pero una vez terminado eso, conozco a mi mujer, la del, ¿sabes?, lo del rastrillo y todo eso. Sí, y entonces nos casamos aquí en España y yo quería ir a la India. Yo quiero ir a la India, y ella no estaba muy convencida porque tenía familia en Estados Unidos, pero al final, si venís a la India os tenéis que casar. La necesitaban a ella porque era el centenario de la sede de la Sociedad Teosófica en India, en Adyar, y venía Indira Gandhi como principal conferenciante, y luego Srijot Kapra, Rupel Sheldrake, todos estos individuos de aquella época, y Krishnamurti venía también. Y entonces fuimos, yo me ocupé de grabar todas las conferencias y le pregunté a Radha Burnier, la presidenta, que era muy amiga de Krishnamurti, digo, oye, quiero conocer a Krishna allí, en persona. Dice, vente a la playa, que vamos a pasear todos los días. Y ahí fui con mi mujer, y según volvían, nos lo presentó aquí, 2 años antes de que él muriera. Y entonces nos saludamos, y luego recibimos la invitación para ir a uno de los diálogos privados al día siguiente con Srijot Kapra y Rupel Sheldrake para estar ahí escuchando y tal. También nos reunimos con Rukmini Devi Arundale, que había sido durante los años 20 muy unida a Krishnamurti en diferentes cosas, pero luego se separaron y rompieron. Y fuimos a tomar un té con ella, que era la directora, la presidenta de la escuela de danza del sur de India más famosa, Bharatanatyam, y fuimos invitados a varias de estas. Y es curioso, 2 años después, Krishnamurti le llama Rukmini, que quiere hablar con él, se reúnen, charlan privadamente, y en un mes después morían ambos con 1 semana de distancia, ella allá y él en California. Entonces, para mí, yo no le pongo en un altar, pero para mí es una profunda inspiración, porque poner en altar a nadie no resuelve nada. Pero sin embargo, cuando ves que las enseñanzas realmente te mueven, te inspiran, y luego tú, a través de tu propia forma, puedes transmitir algunas de estas cosas, es fantástico, es fantástico. Pregunta de Nida Hochfaser, ¿por qué el programa incluye posturas de yoga? Bueno, incluye posturas de yoga pues porque a Jon Kabat-Zinn le encantaba el yoga, y lo practicaba desde joven. En la casa que tenían en Cape Cod, dice que desde la adolescencia practicaba yoga prácticamente a diario, porque le venía muy bien para el cuerpo. Entonces, en el programa de reducción de estrés, él consideró que ciertas posturas de yoga podían ser muy idóneas para personas con condiciones de dolor crónico, y entonces estableció una tabla, que era trabajando con la columna vertebral de diferentes formas que fueran útiles para estas personas. Yo me había formado en yoga en Canadá con Swami Sivananda, el grupo, con Swami Vishnu Devananda. Estuve 2 meses allá y hice de todo. Pero me di cuenta que la selección que John había hecho era ideal para la cuestión del hospital. Entonces,
Hay otros que después daban tai chi o daban otras cosas, porque es para estar presentes en el cuerpo en movimiento, mientras que en el escáner corporal, que claro, en yoga es el savasana, la postura del cadáver, en el otro estás en movimiento, pero entonces estás con atención, tú ordenas al brazo a levantarse, o sea, y es una práctica excelente para desarrollar mindfulness. Algunos de nuestros compañeros instructores no sabían de yoga, entonces tuvieron que ir a tomar clases de yoga para poderlo apoyar. Lo mismo los 3 psicólogos, Mark Williams, John Tisdale y Sindel Segal, los de BCT, sí, ellos no tenían ni idea de yoga y al principio hacían un poco de tai chi y alguna cosita así, pero luego decidieron que era importante y entonces aprendieron un poco e incluyeron 4 posturas en sus prácticas. En mis programas de los barrios pobres yo no le llamaba yoga, yo lo llamaba ejercicios corporales de flexibilidad, porque había muchos pacientes que eran carismáticos, evangélicos y todo lo que sea oriental era del demonio. Entonces había que, en realidad son ejercicios corporales de flexibilidad, ¿sabes? Y si alguien venía y decía, pero eso es yoga. Y yo le decía, bueno, sí, viene de la alguna. Es que no puedo. Decía, bueno, ¿y qué importa? Yo lo voy a hacer porque me tengo que cuidar. O sea, cada uno decidía. Pero siempre cambiar un poco el lenguaje para no asustar a la gente. ¿Mindfulness tiene más base científica o base trascendental? Pregunta Guillermo Valenzuela. ¿Qué piensas que es más importante, el mindfulness, en el mindfulness, lo científico o lo trascendental? Es que ni lo uno ni lo otro. No pones nadie en nata. No, es que mindfulness es una habilidad humana y entonces todo el mundo puede despertar, es estar presente y dejar de acumular en el cerebro y dejar de poner cosas que no entienden o que no te toca a ti resolver y guardártela. Hoy mi jefe me ha dicho que haga esto, pero no tengo ni idea, pero No, si no tienes ni idea, no es tuyo, no te lo pongas ahí dentro. Entonces mindfulness te ayuda a esto, a hacer esto y decirle al jefe, he encontrado a fulanita que lo sabe hacer porque yo no tengo ni idea. Y el jefe lo que quiere es que alguien se lo haga y ya está. Entonces es ese, pero no es ni científico ni trascendental, es una forma más sana de vivir, por así decirlo. Y ya está. Muy bien. Si aquí queréis hacer alguna pregunta, levantáis la mano y hacéis, ¿eh? Si no, sigo con los online. Francisco Javier García Alonso pregunta, aparte de dar las gracias por compartir la experiencia, ¿hay prácticas para personas a punto de fallecer? Hay personas como John Halifax, que acompaña a las personas en el último momento. Y yo he acompañado a pacientes míos que ya estaban, pero la respuesta que yo daría a esto es dar mucho amor. Dar mucho amor. Como pasa también con las personas con Alzheimer's. Que está amor, 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 amor. Eso es, que es la última parte del programa. Estar ahí presentes. Agarrarles la mano si es que es en ese tránsito, en ese momento de dificultad. Y nada más, algo muy sencillo. Y es completamente estar 100% atento a ese proceso. Y si vas a dedicarle a una persona 5 minutos, 10 minutos, estar 100% atento a la persona. Nada más. Porque eso es lo que más puede una persona en esa situación agradecer. Pepe Sánchez pregunta, ¿cuánto hay de confiar, cuánto de creer y cuánto de dejarse sin más? Para los escépticos, dice. Hay veces que los escépticos son los mejores,
porque es que no vienen ya con una etiqueta o con un esto de verdad, pues yo, vamos, lo que yo les digo, yo no prometo nada, pero han pasado 10.000 personas por el programa, entonces tú verás, tú decides. Y normalmente son los mejores participantes. Una vez que entran ahí, empiezan a ver de qué se trata, ¡puf!, entran muy bien en el programa. Y si no están todavía listos para ello, pues entonces pueden esperar 1 año, 2 años, 3 años, no hay mayor cosa. No hay que forzar a nadie en esto. Es por eso que es importante. Esto se hizo para personas con condiciones crónicas y, como decía al principio, los que nos venían son los que los médicos, psiquiatras, psicólogos no sabían qué hacer, aunque algún psicólogo, me ha dicho algún psicólogo amigo, yo sé hacer todo, yo sé hacer todo. Muy bien, pero nos vienen, esos son los que nos venían. ¿Y cómo nos venían? Como seres humanos. Y si son personas que son académicas, que tienen sus títulos, y vienen a la clase, el esfuerzo inicial que hago es que se caigan todos los títulos y que cada uno se presente 100% como ser humano. Y vamos a explorar qué significa eso, pero no desde el título, sino desde la sencillez. Pregunta Maite, ¿se puede despertar a cualquier edad? Sí. Nada más. ¿Quieres ampliar? Sí, quiere decir, bueno, después de los 8 años de edad. Después de los 8 años de edad, sí, porque uno, de nuevo, si algunos creen en reencarnación o no, tú nunca sabes dónde terminaste la otra vez. Sí. ¿Sabes? Entonces, lo que pasa es que siempre hay que empezar desde cero. De cero todo el mundo empieza. Pero llega un momento que hay algo que ocurre ¡plof!, y ya está. Y ves las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Y eso puede ser a los 15, a los 30, a los 50, que te caes del caballo y te iluminas. Raquel Sanz pregunta, ¿qué libro consideras esencial? Esto es un poco la historia de Fra Marc de Poblet, del monasterio de Poblet, que dirigía un curso ahí en Tarragona. Y le preguntaron, padre, ¿qué biblioteca tan grande tienen? ¿Cuál es el libro mejor que tienen ustedes aquí? Y el Fra Marc dice, no hay ningún libro mejor, pero ¿no tiene usted uno favorito, la Biblia? No necesariamente, dice, porque los libros han sido escritos por seres humanos y tienen la opinión de esos seres humanos. Y todo el mundo se apagó y dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y menos de un minuto después dije, ¡ay, ya me acuerdo yo de un libro! Me acuerdo de un libro que está en un monasterio súper especial. ¿De verdad? ¿Y cuál es ese libro? Dice, ese libro, os voy a decir, está en un monasterio este es el monasterio. Y el libro está en el interior. Y lo que hay que hacer es aprender a leerlo a través de la meditación, porque en cada ser humano está el misterio de la humanidad, está la historia de la humanidad. Cada uno somos representantes de la humanidad y no tienes que ir muy lejos a aprender de eso porque lo tienes ahí dentro. Todos tenemos sentimientos, todos tenemos emociones, todos tenemos un cuerpo físico que sabe bajar por una pedrera cuando tiene 20 años y sabe dónde poner los pies sin caerse. Y todos tenemos una mente loca y pensante, y todos tenemos aspiraciones espirituales, y todos tenemos sueños muy vívidos, y todos tenemos un montón de cosas. Entonces, entra ahí dentro y descubre quién eres. Ese es el libro. Muchas gracias. Luisa Montes dice, ¿dónde puedo buscar información para hacer el programa? ¿Cómo recomendarlo a mis pacientes? Pregúntale al doctor Javier García Campayo. Pregunta a ti. Bueno, puedes buscar en internet y... No, en internet encuentras, sí. Luego lo único es que es eso, que hay, en nuestras clases éramos 8 instructores. Y entonces empezábamos con 20, 30 en cada grupo. Y de repente, una de las personas, a mí esta instructora me cae gorda.
Yo no lo aguanto. No hay quien la aguante. Y entonces me venían rebotados a mi clase, sobre todo eran caballeros, ¿no? Que venían rebotados a mi clase. Yo siempre que tenía más hombres en mi clase, porque no aguantaban. De nuevo, los instructores son todos diferentes. Todos conocemos el currículum, pero hay los que van más de libro y los que van más libres de libro. Y eso es el dilema que siempre hubo y que Jon Kabat-Zinn tuvo desde el principio. El hacer investigación nos daba limitaciones, porque había que ajustar el currículum de tal forma que se pudiera replicar al mismo tiempo en 3, 4, 5 hospitales con diferentes instructores. Y tenía que ser exactamente lo mismo para que el estudio fuera válido. Pero entonces te mata la creatividad, porque el currículum lo conoces, pero ves el grupo y sabes que lo tienes que llevar de aquí, aquí, aquí y aquí, y hay grupos que se mueven más rápidos, hay otros grupos que se mueven más lentos, y entonces el instructor va jugando, y ahora meto un poema, ahora nos callamos, ahora esto, lo otro, y no puedes seguir y eso es el problema que hubo, ¿sabes? ¿Alguien pide hacer una práctica? ¿Hacemos una? Sí, ¿por qué no? Okay. Pues nada. Sentados en una postura que exprese dignidad, total presencia. Conscientes de los pies en el suelo, de los glúteos en la silla o en el cojín, depende de dónde estés sentado, sentada. Conscientes de dónde tienes depositados los brazos y las manos. Quizá las manos estén sobre los muslos o quizá juntas en el regazo. Conscientes de cómo la columna vertebral emerge desde su base hacia arriba y cómo la cabeza reposa en el tope de la columna. Los hombros están relajados. Permitiendo una expresión amable en el rostro. Y haciéndonos conscientes de la respiración. Conscientes del aire al entrar en el cuerpo por las fosas nasales, y de la sensación que pueda producir en las fosas nasales ese aire fresco. Y conscientes de la exhalación y también de la sensación que pueda producir el aire al salir del cuerpo en las fosas nasales. Y observando cómo el cuerpo se respira a sí mismo y cómo el abdomen y el pecho se expanden con la inspiración y se contraen con la exhalación de forma natural, sin forzar. También respiramos a través de los poros. Permitiendo a la piel mantener su flexibilidad, su frescura. Haciéndonos conscientes de todo el cuerpo físico, desde los dedos de los pies, los de las manos y la cabeza,
y agradeciendo en profundidad todo el servicio que nos ha venido dando durante toda nuestra vida. Ya que este vehículo, el vehículo físico, es el asiento de nuestra conciencia. También conscientes del cerebro. De ese cerebro viejo con toda su historia. Y el cerebro nuevo que no necesita ser llenado con historia. Por medio de percibir momento tras momento tras momento. Lo que hay aquí, lo que está aquí en este momento. Ya que eso es lo más importante. Ya sea agradable, ya sea desagradable o ya sea neutro. Sin necesidad de catalogarlo, sino simplemente percibiéndolo a plenitud. Al inspirarse que estoy inspirando, al exhalarse que estoy exhalando, solo hay un momento para estar vivas, para estar vivos, y ese es el momento presente. Y acordándonos de que hay en el interior, hay un huerto, un jardín a cultivar. Entremos cada día, como Krishnamurti sugiere, y esto quizá yo lo añado un poco, entremos cada día en la quietud con una linterna y un aspirador. Y cualquier cosa que notemos, que consideremos, no necesita estar ahí. Un agobio de cualquier tipo, un insulto que me hicieron, una maldad que vino y que está por ahí incrustada, darla luz y enseñarla que ya puede salir y expandirse. Y si se resiste, entonces con el aspirador sacarla hacia afuera, aligerando la carga o aprendiendo a perdonar a otros y aprendiendo a perdonarnos a nosotros mismos, para que lo bueno, lo útil y auténtico en ti se manifieste. Lo bueno, lo útil y auténtico en ti se manifieste.
y que no encuentre obstáculo alguno para esta manifestación. Notemos una vez más la inspiración y la exhalación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. ¿Queréis hacer alguna pregunta vosotros? Acabaremos a las 9 menos 5 menos 10 de España. Dice Susana Berrueco que... Ah, perdón. Sí, Susana. Susana. Sí. Antes decías que los que iban más escépticos luego podían entraban más fácil o entraban más de lleno. Quizás porque van sin expectativas, porque la gente que va con expectativas, ¿cómo se maneja eso? Cuando va con muchas expectativas, al final es muy difícil cumplirlas, claro. Entonces, ¿cómo se manejan los programas? Bueno, Repite la pregunta para que oigan los online, por favor. O explica un poquito lo que ha preguntado. Sí, que los escépticos que venían al programa, que parece que se encarrilaban bien, más o menos, pero los otros que tenían expectativas, ¿qué ocurría con ellos? Entonces, la respuesta que te iba a dar es que para el instructor, toda persona en el cuarto, en la sala, es importante. Y más o menos tienes una idea del historial, aunque no te influye, sino simplemente por si puede haber alguien que sufre ataques epilépticos o cualquier cosa de esas que pueda ocurrir en la clase y distraer. Pero es la habilidad del instructor de percibir a cada persona e irla moviendo con el grupo, de forma que vaya notando poco a poco su propia belleza. Y el instructor tiene que estar ahí para no interferir. Y pongo un simple ejemplo, puede haber 1000. Cuando yo estaba aprendiendo con mi instructora, con Ferris, mi instructora con la que aprendí, que ya falleció, cuando yo iba en la clase cuarta me dijo que John quería hablar conmigo cuando yo estaba aprendiendo y John me dice que quería que empezara a enseñar. Digo, no he visto el currículum todavía, pero tienes que decirme si ahora, todo ese rollo. Pero esta Ferris la pedí cuando yo iba a empezar a enseñar. Digo, por favor, ¿puedes sentarme en tu clase la noche anterior? Porque estoy tan inseguro que quiero ver cómo lo haces para yo mañana, cuando doy mi clase mañana, estar más... Y entonces en esa segunda clase, en la primera clase tenía 3 señores que habían venido con dolor crónico, pero un dolor severo. Y entonces les da las tareas, les da el escáner, les da esto, y a la siguiente semana ves que los 3 señores se han juntado en una esquina de la sala. La semana anterior estaban separados, ahora se han juntado. Y uno de ellos levanta la mano y dice, sí, por favor, este programa es una porquería, por no decir una palabra más fea, ¿sabes? Este programa es una porquería, no vale para nada. Aquí tengo allá a mis amiguetes que estos ya lo han comprobado conmigo. Y todas las caras mirando a la profesora, a ver qué la profesora va a decir. Y la profesora en silencio. Y pasa un minuto, y en silencio. Y de repente una señora en otro lado del cuarto levanta la mano. ¿Puedo decir algo? Adelante. ¿Sabéis por qué estoy aquí? Lo dije la semana pasada, quizá no estabais escuchando. Que tengo un cáncer terminal, que tenía 3 trabajos y precisamente por eso de trabajar tanto tengo este cáncer terminal, lo que sea, y he dejado solo un trabajo y sigo teniendo 2. Y que es posible que incluso no termine el curso, o de aquí a 6 meses ya no esté más. Y vosotros os estáis quejando por un dolorcillo que tenéis ahí. Me da la impresión de que las tareas que os mandó la profesora no las habéis hecho. Y la profesora, gracias. ¿Alguna otra persona, por favor?
a la semana siguiente los 3 separados de nuevo, haciendo sus prácticas. Entonces, el instructor tiene que poner esa atención de que vaya permitiendo que cada uno se vaya buscando las vueltas para realmente decir, esto me lo tengo que tomar en serio. Porque les digo, no hemos venido aquí a perder el tiempo. No hemos venido aquí a perder el tiempo. Practicar, 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 practicar. Y si tiene dificultades, exploremos en la clase. ¿Cuáles son las dificultades para hacer la práctica? ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Dónde viene la resistencia? ¿Dónde está esa mente bulliciosa creando todos los tipos de conflictos? Y entonces vas viendo como persona tras persona tras persona, van todos completamente despertando el sentido de dirección. Pregunta Susana Berreco. Ha comentado que David Goleman dijo del mindfulness que es el chaleco salvavidas para la inteligencia emocional. Mi indagación me ha llevado a otra opinión, que mindfulness es la llave que abre la inteligencia espiritual. ¿Qué opinión le merece? Sí, pueden ser ambas cosas. Pueden ser, en el caso de Daniel Goleman, lo que quiere decir es que cuando el río de la vida de repente te viene a la contra y te está llevando y tratas de avanzar y no puedes porque todo te viene en negativo, dice, mindfulness te permite, te ayuda a mantener la cabeza a flote y a saber que todo cambia, que todo va, y entonces el río por fin se va a calmar y vas a poder avanzar de nuevo en ir en la dirección que quieres ir. Entonces, en ese sentido es en el que lo decía Daniel Goleman, sobre el cambio. El cambio, las cosas vienen una vez en cuenta, pero si ya tienes despierta esta habilidad humana de mindfulness, te permite ver las cosas desde una perspectiva más tranquila y decir, no te agobies, mantente a flote y seguir avanzando. En el terreno espiritual, claro, eso hace que la mente bulliciosa deje de interferir y esa belleza que tenemos interna que acompaña a la mente silenciosa se manifieste, y entonces toda la experiencia espiritual profunda está presente en ti, que es la pura compasión y la sabiduría. ¿Sí? Pregunta Cristina, ¿hay alguna contraindicación absoluta para la práctica? Depende de la situación, depende de las personas. O sea, hay personas que si han tenido un diagnóstico reciente de cáncer o han tenido a alguien que se les ha fallecido reciente, normalmente no las aconsejamos venir al programa. Si hay personas que están activamente usando drogas o que tienen problemas de alcoholismo, a no ser que estén libres de eso por 6 meses, tampoco les admitimos al programa. Porque el programa de reducción de estrés produce mucho estrés, sobre todo al principio. Y se requiere una mente clara, lo más clara posible, y lo más libre de agobios posible, para poder entrar en esta práctica tan profunda. Lo hemos tenido la experiencia, hubo una exploración de cáncer de mama y empezaron a colocar a personas en diferentes programas para una investigación. En nuestra clase no duraron 2 semanas, porque el miedo que tenían, no podían completamente meterse en... Entonces sí, hay esas contraindicaciones para algunas personas en ciertas circunstancias, pero no quiere decir que 6 meses después tomaran el curso y les fuera bien. Pregunta Sofía Alcurdo si hay algún sitio donde pueda encontrar información de la formación que has comentado de los 3 niveles. Yo puedo entrar a mi página web, que la tengo aquí, revapinternacional.com. Vale. Reducción de estrés basado en atención plena.com. Revap Internacional. Vale, ya lo pongo ahí para... Revafinternacional.com. REVAB-internacional.com. Todavía no lo tengo anunciado el próximo, ahora cuando vuelva a casa lo voy a anunciar, pero todavía no está anunciado. Pregunta Esther, ¿puedes hablarnos de la dualidad, no dualidad?
Eso quizá tú puedes hablar también. La pregunta es para ti. La dualidad normalmente, sí, la dualidad normalmente reside en la mente bulliciosa, en el ego, en la personalidad, en el mi, yo y los demás. Entonces, cuando la mente silenciosa empieza a manifestarse y la compasión, sabiduría empieza a manifestarse, la separatividad empieza completamente a diluirse. Y entonces hay ese sentido de unidad con toda la vida. Con toda la vida, y que estamos todos en el mismo barco, y entonces hay mayor entendimiento, etc. Pero la evolución humana en este momento está todavía muy, muy fuerte en la dualidad, en el concepto, y lo vemos en nuestras familias, en todo el mundo tiene su opinión y es más importante que la tuya, y todo el... Es como una vez te pregunté, no sé si se aprobé aquí, las terapias de pareja. Me parece que se lo pregunté, y me dice, yo no creo que funcionan, no sé si me dijiste eso, ¿no? No recuerdo. Dice, porque es que las opiniones del uno y del otro son completamente diferentes, y en la misma situación que haya ocurrido, cada una la ve desde una perspectiva completamente diferente. Entonces está todo modelado por el ego y la personalidad del individuo. Claro, un experto como él va a saber cómo... Pero a mí me hizo mucha gracia porque tenía yo curiosidad, porque como yo no soy experto en nada, pues entonces pregunto a los expertos. ¿Alguna pregunta más queréis? Ya prácticamente no hay ninguna... Allí. Sí. Simplemente era darle las gracias por la exposición que ha hecho. Gracias. Hay muchas frases de agradecimiento por todo lo que has enseñado. En fin, ya lo leerás. La gente está encantada. ¿Algún comentario más antes de terminar? ¿O queréis añadir algo, Fernando? No, simplemente que yo me siento agraciado, o sea, y bendecido en el sentido de las personas tan maravillosas que he podido conocer en el transcurso de estos años desde que conocí a Jon Kabat-Zinn. Pero para yo llegar a ese territorio, después de estar en Estados Unidos con mi mujer, que la prometí estar allí y pasarlo mal y hacer todo tipo de trabajos y para podernos ganar la vida, porque yo me había gastado todo en esta exploración del mundo y llegamos sin nada. Un día dije, le miré al universo, al cosmos, y dije, ¿me podéis utilizar para algo que me sienta yo más útil? Y en el momento que hice eso, todo empezó a cambiar. Me empezaron a hacer trabajos de intérprete médico, sentándome 40 horas a la semana, durante 2 años, con pacientes médicos, psiquiatras y psicólogos como intérprete, de español a inglés. Familiarizándome con todo el sistema de salud de los Estados Unidos y con los pacientes latinoamericanos. Y es ahí que después entro en una clínica comunitaria con tabaquismo, veo el anuncio de este programa en Boston y conozco a Jon Kabat-Zinn. Y entonces lo que hablábamos, si yo le hubiera conocido unos meses antes o unos meses después, esto no hubiera ocurrido. Pero la vida te va preparando cuando con sinceridad y de corazón dices, quiero ser más útil. Todo se va arreglando. Encuentros, situaciones, etcétera, pero hay que estar tremendamente atentos, tremendamente alerta y aprovechar esas oportunidades. Y le decía a Javier hoy que recientemente Jon me escribió. Dice, Fernando, desde que te conocí vi que nuestro Dharma o nuestra función como individuos estaba ligada de alguna forma. Y han pasado 26 años y lo sigo opinando así. Lo sigo opinando así. O sea, con eso es con lo que quiero. Muy bien, pues terminamos así, ¿no? Preguntando al universo cómo ser más útiles. Ajá. Un placer estar con vosotros y muchas gracias a todos. ¿Vale?